Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el drama y, por supuesto, el amor. Y para ser más específicos, vamos a hablar de uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel mundial, Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Can, y con razón. Es un actor increíblemente talentoso, guapo, con una presencia que hipnotiza, y bueno, digamos que también tiene un historial amoroso bastante interesante. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Específicamente vamos a desentrañar las duras palabras que Can Yaman ha confesado sobre su pasado amoroso, revelaciones que nos darán una nueva perspectiva sobre sus relaciones, sus experiencias y por supuesto su persona. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Tenemos muchísimo contenido sobre celebridades, noticias del espectáculo y chismes interesantes que seguro les encantarán. No se lo pierdan. Y ahora sí, prepárense, porque nos adentramos en la vida amorosa de Can Yaman. Can Yaman, este actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y su increíble talento, ha sido objeto de mucha especulación, tanto por sus papeles en televisión como por sus romances en la vida real. Y aunque siempre ha mantenido una imagen pública bastante discreta, de vez en cuando, ha dejado escapar algunas declaraciones que nos dan una idea de cómo ha sido su experiencia en el amor. Hoy vamos a profundizar en esas confesiones, analizando lo que revelan sobre su personalidad, sus miedos y sus deseos en el ámbito sentimental. Una de las cosas más interesantes sobre Can es su honestidad, especialmente cuando se trata de hablar de sus relaciones pasadas. No es el tipo de persona que se guarda nada, y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Ha confesado, por ejemplo, que ha tenido relaciones muy intensas, llenas de pasión, pero también de dificultades. Ha hablado abiertamente sobre los celos, la posesividad y las expectativas que a veces pueden dañar una relación. Esta apertura, esta sinceridad, es lo que lo diferencia de muchos otros famosos que prefieren mantener una imagen perfecta y pulida. Can no tiene miedo de mostrarse vulnerable, de admitir sus errores y de compartir sus reflexiones sobre el amor, lo cual lo hace más humano y, paradójicamente, más atractivo para sus seguidores. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron sobre su visión del amor, y su respuesta fue bastante reveladora. Dijo algo así como: el amor es algo hermoso, pero también es complicado. Requiere mucho trabajo, mucha comunicación y, sobre todo, mucha honestidad. No son palabras vacías, ¿verdad? Se nota que ha reflexionado mucho sobre el tema y que ha aprendido valiosas lecciones de sus experiencias. Este enfoque centrado en el esfuerzo y la comunicación refleja una madurez emocional que va más allá de la superficialidad que a menudo se asocia con el mundo del espectáculo. Es evidente que Can no busca el amor como una simple conquista, sino como una construcción conjunta, un proyecto que requiere dedicación y compromiso. Una de las confesiones más impactantes que hizo fue cuando habló sobre la presión mediática que a veces acompañan a sus romances. Recordemos que Can es una superestrella, y cada vez que tiene una relación, los medios de comunicación lo persiguen, lo analizan y a veces incluso lo inventan. Él ha dicho que esta situación puede ser abrumadora, y que a veces, esa presión externa puede afectar la dinámica de la pareja. Imaginen la presión. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada paso analizado, cada palabra interpretada, cada gesto amplificado. Esta presión, sin duda, puede generar estrés, desconfianza y, en última instancia, dificultar el desarrollo de una relación sana y equilibrada. La confesión de Can sobre este aspecto revela una realidad que a menudo se pasa por alto en el brillo y el glamour del mundo de las celebridades, la dificultad de mantener una vida privada en un entorno tan expuesto. Pero lo más importante de estas confesiones no es solo el detalle de sus relaciones, sino la madurez con la que Can las aborda. Ha demostrado tener una gran capacidad de introspección, y ha reconocido sus errores, sus miedos y sus inseguridades. No se esconde detrás de excusas, sino que asume su responsabilidad en cada situación. Esto nos habla de una persona que ha crecido y que ha aprendido a amar de una manera más sana. Es fácil culpar a los demás, justificar los propios errores, o adoptar una postura defensiva. Sin embargo, Can opta por la autocrítica, por el análisis personal, lo cual demuestra una gran fortaleza emocional y una capacidad de aprendizaje que lo distingue. Esta honestidad consigo mismo, esta búsqueda de la mejora
Sonal es un ejemplo que todos podemos seguir. Ahora bien, ¿tipo de relaciones ha tenido Can Yaman? Bueno, ha tenido romances con actrices, modelos y otras personalidades del mundo del espectáculo. Cada una de estas relaciones ha generado muchísima expectación y, por supuesto, muchísimos titulares. Pero lo que más importa al final del día son las lecciones que él ha sacado de ellas. Y es que en el mundo de las celebridades, la vida amorosa a menudo se convierte en un espectáculo público. Los romances se viven bajo los focos, las rupturas se convierten en titulares y cada detalle es analizado y comentado. Sin embargo, lo verdaderamente relevante son las experiencias personales, los aprendizajes que se extraen de cada relación y la evolución que se produce en el proceso. Una de las lecciones más importantes, según él, es la importancia de la libertad individual en una relación. Ha dicho que es fundamental que cada persona conserve su espacio, sus amigos, sus aficiones, y que no se pierda en la otra persona. Esto nos demuestra que Can busca relaciones equilibradas, donde ambos miembros de la pareja puedan crecer y ser felices individualmente. Esta visión es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. La independencia, el respeto por la individualidad de cada uno, es la base para una relación sana. No se trata de fusionarse, de anularse, sino de complementarse, de apoyarse mutuamente en el crecimiento personal. La idea de la libertad individual es una de las claves para evitar la asfixia, la dependencia y la pérdida de identidad, que a menudo son los mayores enemigos del amor. Otro aspecto interesante es su visión sobre los celos. Él ha reconocido que en el pasado ha sido un poco celoso, pero que ha aprendido a controlar esa emoción. Ha entendido que los celos son una muestra de inseguridad y que, al final, solo perjudican la relación. Un punto a favor para Can, sin duda. La lucha contra los celos es una batalla personal que requiere autoconocimiento y esfuerzo. Es una emoción que, si no se controla, puede envenenar cualquier relación. La capacidad de Can para reconocer y trabajar en esta faceta es un claro ejemplo de madurez y crecimiento emocional. Los celos, al final, son un reflejo de nuestras propias inseguridades, de nuestros miedos a perder a la persona amada. Superarlos implica confiar en uno mismo, en la pareja y en la relación en sí. Además, Can Yaman ha hablado de la importancia de la comunicación en una relación. Ha dicho que es fundamental hablar abiertamente, expresar los sentimientos y resolver los conflictos de manera constructiva. Para él, la comunicación es la base de cualquier relación sólida. Y es que, en mi opinión, tiene toda la razón. La comunicación es esencial en cualquier ámbito de la vida, y en el amor, todavía más. La comunicación es el puente que une a dos personas, el vehículo para expresar los sentimientos, las necesidades y los deseos. Sin comunicación, las relaciones se basan en suposiciones, en interpretaciones erróneas y en silencios que pueden generar resentimiento y distancia. La capacidad de Can para valorar la comunicación como pilar fundamental de sus relaciones es un signo de madurez y de una profunda comprensión de la dinámica del amor. También es importante destacar su madurez al hablar de los errores del pasado. No se avergüenza de sus experiencias, sino que las utiliza como una herramienta para crecer y para aprender a amar mejor. Esto es algo que todos deberíamos hacer. Aprender de nuestros errores, analizarnos y tratar de mejorar. La capacidad de perdonarse a sí mismo y de aprender de las experiencias pasadas es esencial para el crecimiento personal. Los errores, al final, son oportunidades para aprender, para crecer, para convertirnos en mejores personas. La madurez emocional implica aceptar el pasado, extraer lecciones de él y utilizar esas experiencias como herramientas para construir un futuro más sólido y feliz. Una de las cosas que más me gusta de Can Yaman es su autenticidad. No intenta ser perfecto, no se esconde detrás de una fachada, y no tiene miedo de mostrar sus debilidades. Esta honestidad, creo, es lo que lo hace tan atractivo para el público. En un mundo donde la imagen es a menudo manipulada y donde la perfección es la norma, la autenticidad de Can es refrescante y valiosa. La capacidad de mostrarse tal como es con sus virtudes y sus defectos, es lo que lo convierte en un personaje cercano y creíble. Y ahora pasemos a analizar un poco más en detalle algunas de las relaciones más sonadas de Can Yaman. Por ejemplo, su relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus. Esta relación generó muchísimos rumores, muchísimas expectativas, y muchísimos fans que soñaban con que fuera algo más que una relación profesional. Sin embargo, nunca se confirmó nada oficialmente. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable,
lo cual alimentó las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y discreta. Esta situación, con su enigma y su misterio, solo contribuyó a aumentar el interés del público. Otro romance que generó mucho interés fue su relación con Diletta Leotta, una presentadora de televisión italiana. Esta relación fue pública y mediática, y generó muchísimos titulares y especulaciones. Aunque la relación no duró mucho, Khan aprendió mucho de ella. La relación con Diletta fue un ejemplo de cómo la presión mediática puede afectar a una pareja. La constante exposición, el escrutinio público, los rumores y las especulaciones fueron sin duda un factor de estrés. A pesar de ello, Khan siempre ha mostrado respeto por Diletta y ha aprendido de la experiencia. Y por último, quiero mencionar su relación con la modelo y actriz italiana, Giorgia Rossi. Esta relación también fue muy comentada, y aunque no se conocen muchos detalles sobre ella, sabemos que Khan siempre ha valorado mucho la privacidad en sus relaciones. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación lo invaden todo, Khan ha optado por proteger su vida privada y mantener la discreción en sus relaciones. Esta postura es comprensible y valiosa. La privacidad, al final, es un derecho fundamental, y es importante preservar el espacio personal para construir relaciones sólidas y duraderas. En resumen, la vida amorosa de Khan Yaman es fascinante, llena de altibajos y, sobre todo, llena de aprendizajes. Sus confesiones nos revelan a un hombre que ha evolucionado, que ha aprendido de sus errores y que busca el amor de una manera más consciente y madura. Su honestidad, su capacidad de introspección y su búsqueda de la autenticidad lo convierten en un personaje digno de admiración. Así que, en conclusión, hemos explorado las duras palabras que Khan Yaman ha confesado sobre su pasado amoroso. Hemos visto su honestidad, su madurez y su capacidad de aprender de sus errores. Hemos analizado algunas de sus relaciones más sonadas, y hemos sacado algunas conclusiones interesantes. Hemos visto cómo la presión mediática puede afectar a una relación, la importancia de la libertad individual, la comunicación, y la necesidad de aprender de los errores del pasado. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre Khan Yaman. Gracias por estar aquí. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les gusta Khan Yaman? ¿Qué piensan de sus declaraciones? ¿Creen que ha aprendido de sus errores? ¿Qué lecciones han sacado ustedes de sus propias experiencias amorosas? Cuéntenmelo todo. El debate sobre el amor y las relaciones es siempre enriquecedor. La experiencia de cada persona es única y valiosa, y compartir perspectivas y reflexiones es una forma de aprender y crecer juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.